Hola, buenas noches. Ya estamos aquí. Déjenme poner aquí la cámara. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión en directo de Luz Medicinal. Mi nombre es Rafael Martínez, sanador energético profesional, y les doy la bienvenida a esta charla, este directo. Saludos, Jen. Muy bien. Pues bueno, vamos a esperar a que se conecten aquí unos pocos más, que vayan llegando las personas, que se vayan acordando que hay el directo el día de hoy. Muy bien, vamos a esperar un poco. Perfecto. Pues bueno, en el directo de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Como habrán visto en el título, estaremos hablando del nivel de conciencia y cómo éste afecta nuestra realidad y todo lo que tiene que ver también con nuestro actuar. No nada más es lo que percibimos, sino cómo actuamos, cómo sentimos incluso, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la conciencia con la que estamos enfocando una situación y cómo vamos actuando a partir de esto. Así que es sumamente importante el nivel de conciencia en el que estamos. Ahorita vamos a ir viendo de qué manera nos afecta, ¿no? Y vamos a poder identificar incluso en qué nivel de conciencia estamos o solemos estar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conciencia predominante que podemos tener en nuestra vida? Y obviamente esto, ¿de qué forma va afectando nuestra experiencia de vida? Y si no hacemos algo al respecto, si no hacemos cambios, obviamente nuestra conciencia va a permanecer igual, ¿no? Realmente uno de los puntos clave de lo que tiene este aspecto de la conciencia es poder aprender y evolucionar e ir hacia un aspecto cada vez más amplio de conciencia para entender mejor la situación, comprender mejor aquello que se encuentra en nuestra vida y obviamente resolverlo con un nivel de conciencia cada vez más amplio, ¿no? Mucho más elevado, una frecuencia vibratoria también que promueva esa sanación, esa autorresponsabilidad y esa capacidad también para hacernos cargo y para hacernos responsables de nuestra vida. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ir comenzando con este tema. El nivel de conciencia y cómo afecta nuestra realidad en el día a día. Bien, quizá a algunos de ustedes les suene esta palabra de conciencia, ya que es muy utilizada en todo lo que es el desarrollo espiritual, el desarrollo humano también. Y se habla mucho de la conciencia, de tener una conciencia elevada, de un desarrollo evolutivo de nuestra conciencia también como humanidad a nivel personal. Y bueno, vamos a ver hoy un poco más a detalle qué es esto de la conciencia, quién fue quien se dio a la tarea también de establecer y medir de una forma mucho más objetiva, mucho más controlada, ¿no? Este desarrollo, estas etapas de la vida. Y obviamente el hecho de conocer la información nos va a ayudar a tomar en cuenta aquello que en nosotros está resonando y vamos a ser conscientes también de lo que eso significa en nuestro propio desarrollo personal. Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, el nivel de conciencia, para entenderlo, primero vamos a definir con algo, unas palabras muy claves, lo que es la conciencia, lo que eso significa, ¿no? Una definición podría ser, déjenme quitar esto para que no nos distraiga, listo. La conciencia podríamos definirla como el filtro, ¿no? Con el cual percibimos la realidad. Es como esos lentes, ¿no? Que nos ponemos para ver la realidad
con el filtro que traemos ahí puesto y por lo tanto, cuando yo veo las cosas bajo cierta perspectiva, con cierta pues carga ideológica y mental, emocional también, eso me va a impulsar a tomar ciertas decisiones, a comportarme de cierta forma y actuar también en la vida en diferentes circunstancias, pues en función de ese filtro, ¿no? O de esta conciencia. Por lo tanto, bueno, como les decía al principio, es vital ser conscientes de qué manera estamos enfocando esa conciencia, ¿no? Hacia dónde la estamos eh, dirigiendo, para entender también por qué el efecto de muchas de nuestras situaciones en nuestra vida, o sea, por qué muchas situaciones se pueden repetir de cierta forma, ¿no? O porque de repente hubo algunas etapas en nuestra vida donde nuestro actuar, nuestro sentir, quizá tenía una conciencia mucho más baja, ¿no? Mucho menos desarrollada, y cómo ahora viendo hacia atrás parte de nuestra historia, podemos comprender mejor las situaciones más complicadas o más difíciles, ¿no? Porque ya tenemos, gracias a las experiencias previas, una conciencia mucho más grande, mucho más amplia, que nos permite entender quizá las situaciones difíciles o más dolorosas también en nuestra vida como momentos claves que impulsaron también nuestro propio desarrollo personal y espiritual. Así que bueno, vamos a ver también de qué nos van a hablar estos estados de conciencia. Bien, ya que tenemos claro este concepto, vamos a ver al personaje que se dio la tarea de estudiar un poco más a fondo esto de la conciencia y a definirlo o organizarlo también de una forma medible, de una manera en la que podemos de alguna forma entender en cuál nos encontramos y también hacia dónde vamos o en dónde hemos estado. Así que tenemos al doctor David R. Hawkins, quien fue un psiquiatra, un doctor en medicina y filosofía, y él se dio la tarea de crear estos niveles de conciencia, de acomodarlos. O sea, podría parecer algo muy sencillo, pero realmente dentro de su trabajo y su investigación referente al mapa de conciencia del ser humano, pues le toma 20 años aproximadamente para lograr establecer una escala, un mapa de conciencia, por así decirlo, para entender en qué estados se encuentran las personas a lo largo de su vida, pero también la humanidad, ¿no? Por ejemplo, eso es lo interesante, que en ese sentido, los niveles de conciencia no nada más aplican a nuestra persona, ¿no? Al individuo, al ser humano, sino también al colectivo, a la humanidad entera. Por lo tanto, también podemos ir descubriendo cómo este punto de conocimiento de la conciencia nos va también a dar una referencia de en qué desarrollo nos encontramos como humanidad, en qué punto de evolución estamos realmente, más allá de cualquier idea, que si la era de Acuario, que si la New Age, que todos estos rollos o ideologías que de repente suenan por ahí, más allá de todo eso, eh, al poder conocer en qué momento estamos como humanidad, también seremos capaces de asumir una mayor responsabilidad sobre lo que estamos haciendo y obviamente empezar el trabajo de conciencia por nosotros para que esto se vuelva una reacción en cadena y genere un colectivo de la humanidad en una conciencia más elevada, en una conciencia más responsable, una conciencia mucho más empoderada. Hawkins, en sus obras, ¿no? Una de ellas que es la más importante donde expone todo esto, se llama El poder contra la fuerza, ¿no? Y en este caso hace una referencia interesante de lo que es el poder contra la fuerza. En este caso, lo que menciona es cómo la fuerza responde, digamos, como esa fuerza bruta o esa fuerza instintiva
de alguna manera que nos conecta más a nuestro aspecto, pues, animal, a nuestro aspecto más básico y de supervivencia. Y cómo cuando un ser humano comienza a salir de esos estados meramente de supervivencia, comienza a tener una mayor comprensión de su propia participación en la vida, de su propio poder en la toma de decisiones y fuerza también de voluntad. Y de alguna manera esa fuerza que es instintiva, que es reaccionaria, que de alguna manera depende mucho de lo que ocurre alrededor, se empieza a convertir gradualmente en un aspecto de poder personal, en un aspecto de un poder espiritual, de un poder que radica en un lugar más profundo, ¿no? De las personas, en un aspecto que abarca la mente, el desarrollo mental, el desarrollo también del amor incondicional y obviamente para llegar a un estado evolutivo de iluminación, de unidad y de ser prácticamente ese estado de paz, ¿no? Ese estado de perfección. Y obviamente, pues para llegar a eso se requiere todo un trabajo previo. O sea, no hay un atajo, digámoslo así, como para llegar al punto máximo de desarrollo de conciencia. Es un trabajo continuo, es un compromiso con uno mismo, que por consecuencia trae digamos, ese compromiso con tu propio ser y ese desarrollo de tu propio ser auténtico que repercute también en toda la comunidad de tus seres queridos y cercanos de inicio y posteriormente pues también en un nivel global a un sentido de comunidad global, ¿no? Así pues, bueno, en sus obras, ¿no? Él nos muestra también una que se llama Trascender los niveles de conciencia, pues cómo hacer para poder trabajar en estos aspectos de conciencia y dar ese salto cada vez al siguiente nivel y poder ir trabajando. Quizá esto de inicio nos pueda sonar un poco, eh, pues como demasiado elevado o demasiado dedicado a la parte espiritual nada más, pero realmente los estados de conciencia tienen diferentes puntos de desarrollo que iremos viendo pues cómo se van de alguna manera mostrando en nuestra vida. Y lo interesante es que el doctor Hawkins, para llegar a este punto de conocimiento, aparte del estudio que le dedicó a esto, también sus experiencias personales lo llevaron a tener diferentes crisis en momentos de su vida, desde pequeño, desde niño, ¿no? En una experiencia cercana a la muerte, donde él experimenta el estado de conciencia de paz absoluta, ¿no? Que años más tarde, cuando crece en sus investigaciones y en su trabajo de psiquiatra, comienza a reconocer que lo que había tenido en esa edad de pequeño, pues era una experiencia cercana a la muerte. Y por eso el estado de paz y esa conexión con todo fue algo como tan evidente en ese momento. Y a lo largo de su vida tiene diferentes situaciones que lo confrontan con él mismo, que lo confrontan de alguna manera con la religión, con Dios, se vuelve ateo, ¿no? Y va pasando por diferentes dificultades en su vida, enfermedades, ¿no? Un cúmulo de enfermedades, no nada más una, sino diferentes enfermedades complicadas que también lo llevan a un estado de aceptación, de entrega y de búsqueda también de esa conexión divina, ¿no? No desde el lado de la religión, sino de una búsqueda o una necesidad de conexión espiritual, pues personal. Por lo tanto, su trabajo no está basado nada más en una idea o una canalización o algo que sea que se lo saque de la manga y ya está. O sea, realmente el trabajo que él hizo es basado en su experiencia personal y obviamente ya en un trabajo de investigación de la conciencia humana para poderlo poner en forma de tabla, en forma de escala,
y poder también hacer una medición a través de la kinesiología o el test muscular en donde pudiera reconocer cada persona también su propio desarrollo, ¿no? Su propio punto de conciencia. Y obviamente, al tomarlo en cuenta, ver qué elementos requiere seguir trabajando para ir al siguiente nivel y prácticamente de esta forma alcanzar el mayor desarrollo posible. Así que bueno, no es nada inventado porque se le ocurrió y ya, o porque algún maestro ascendido le dijo que lo tenía que hacer. O sea, simplemente una mente mucho más analítica, mucho más racional, empezó a sentir curiosidad por todo este aspecto eh, de la conciencia en la humanidad y en el ser humano, ¿no? Individual. Y esa investigación pues lo llevó a diferentes descubrimientos. Aquí tenemos la tabla o este mapa de conciencia, podremos llamarle así, en donde él clasifica 17 estados de conciencia que son importantes. Prácticamente, como les decía, ¿no? En uno de sus libros, que es El poder contra la fuerza, podríamos ver que estos 17 niveles, ¿no? Se pueden clasificar en dos grupos. Aquí tenemos lo que sería el nivel de la fuerza, que nos habla de estados de conciencia meramente enfocados a la supervivencia, a ese estado de conciencia en donde la mayoría de la percepción de la vida en general se convierte en una lucha constante, en una cuestión en donde los demás están separados de mí, yo no estoy de alguna manera conectado con los otros y sobrevive el más fuerte, ¿no? Prácticamente esos estados que van en la fuerza, tenemos aquí la vergüenza y llega hasta el punto del valor, ¿no? El valor es un estado de conciencia donde vamos asumiendo mayor confianza, diría yo, ¿no? Y capacidad también como para atrevernos a ir más allá de lo que hemos aprendido, de lo que nos han condicionado familiarmente o socialmente, y cuestionamos muchas cosas y asumimos el valor de desafiar todo eso para poder llegar a un estado de conciencia mayor. Así que de alguna manera aquí pueden ver cómo se parte, ¿no? Esta línea y es donde se divide la fuerza del poder personal. Y en este caso el poder nos lleva de la neutralidad hacia la iluminación. Ahorita vamos a ver a detalle en qué consiste cada uno de estos estados, en qué aspecto tiene, digamos, una relación con nosotros también, y podríamos identificar también de qué forma estos estados pueden estar apareciendo en nuestra vida o cuál es el predominante en este momento de nuestra existencia. Algo importante también a tomar en cuenta respecto a los niveles de conciencia es que no nada más tienen que ver con nuestro comportamiento, nuestra forma de ver la vida. O sea, realmente al tener en cuenta de que todo lo que existe es energía, de que esa energía es una frecuencia vibratoria y que esa frecuencia vibratoria está en todo lo que existe, prácticamente todo tiene un nivel de conciencia o todo vibra con una frecuencia de conciencia en específico. Por lo tanto, los objetos, los eventos, situaciones sociales, experiencias, sociedades, etcétera, pueden estar clasificándose también dentro de los niveles de conciencia. Por ejemplo, una nación, ¿no? Por ejemplo, México, tiene un nivel de conciencia en particular. La ciudad en donde vives también tiene un nivel de conciencia en particular. El barrio o la colonia en donde vives también tiene un nivel de conciencia en particular. Tu familia, tu clan, tiene un nivel de conciencia también.
Tu perro también tiene un nivel de conciencia. Incluso tu jardín, seguramente las plantas que tienes vibran a un nivel de conciencia en específico, ¿no? Realmente todo, aunque no esté vivo en términos, digamos, biológicos, todo tiene una frecuencia y esa frecuencia resuena con un nivel de conciencia. ¿Y de qué depende esto? Bueno, de no nada más de lo que está hecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de objetos, sino también, obviamente, quién lo hizo, ¿no? Cuándo lo hicieron, en qué época, etcétera. No sé si ustedes de repente han entrado a algún museo donde haya, por ejemplo, una exposición de aparatos de tortura, ¿no? De la Inquisición. Yo recuerdo una vez que entré a una de estas exposiciones y en verdad no aguanté más de 5 minutos estar ahí por toda la energía que se sentía ahí. Era una sensación de opresión, de sentir en el pecho sufrimiento, dolor, angustia, el estómago lo sentía revuelto y bueno, prácticamente eso, esa frecuencia, esa conciencia baja que podría corresponder a un nivel, por ejemplo, de sufrimiento, de miedo, como lo vemos aquí en la tabla, pues obviamente, ¿no? Esos estados de sufrimiento y miedo son estados de conciencia bajos y tienen una densidad. Por eso aquí también podemos ver a colores como los estados de conciencia más densos tienen un color más cálido y los estados de conciencia mucho más sutiles, mucho más agradables, tienen un estado, perdón, tienen un color que va hacia los colores más fríos, ¿no? También podríamos ver cierta conexión o tendencia con los chakras en ese sentido en cuanto a densidad, ¿no? El chakra raíz maneja energía más densa, no quiere decir que sea mala, sino es una energía mucho más gruesa, por así decirlo, y el chakra corona maneja energía mucho más microscópica, por así decirlo, ¿no? O sea, algo mucho más finito, más pequeño. Pero bueno, en ese sentido, ¿no? Como les decía, la vida en sí está llena de estados de conciencia, con los objetos, con las experiencias que tenemos. No es lo mismo trabajar en una compañía, ¿no? O en otra. Cada una tiene un nivel de conciencia y ese nivel de conciencia obviamente vibrará con nuestra propia conciencia y por lo tanto eso es lo que nos hace sentir atraídos hacia una u otra, ¿no? Elegir un producto u otro, elegir una pareja u otra, o sea, todo eso responde a nuestro nivel de conciencia y al nivel de conciencia de aquello con lo que nos relacionamos. Por lo tanto, esto es muy importante porque cuando hacemos un cambio en nuestra conciencia, sobre todo cuando somos capaces de ir más allá de lo que son los estados de conciencia básicos o los que están conectados con la fuerza, es cuando empezamos como este trabajo de despertar de la conciencia, ¿no? Que tanto se habla. Y por lo tanto, aquellas situaciones, personas, experiencias, lugares, incluso la casa en donde vivo, si está en una frecuencia menor a la que yo me encuentre, me voy a sentir pues fuera de lugar, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo empiezo a vibrar en niveles que van más allá del nivel de conciencia del valor, por ejemplo, neutralidad, disponibilidad, etcétera, mi percepción cambia, mis experiencias con las personas también cambian, dejo de tener frecuencia, por ejemplo, en mis relaciones con los que antes, este, pues compartía más momentos, ¿no? Empiezo a conocer personas nuevas seguramente y todo en mi vida comienza a adaptarse a ese nuevo nivel de conciencia, porque dentro de las leyes universales, la vibración y la correspondencia pues van trabajando juntos, ¿no? Van de la mano y van generando estas conexiones para qué? Para llevarnos cada vez más al siguiente nivel o ir subiendo gradualmente en cada uno de los niveles y obviamente desarrollarnos con mayor facilidad o con mayor
conciencia también de lo que estamos haciendo, o sea, realmente estar enterados de lo que está pasando y cómo lo estamos logrando, cómo lo estamos haciendo. Obviamente también todo el entorno en el que nos encontramos va a tener un efecto directo sobre nuestra conciencia. Por ejemplo, aquello que vemos en la televisión, las series que vemos, las películas, los libros que leemos, los sitios web que visitamos, las personas con las que tenemos relación, los lugares en los que estamos normalmente, están imbuidos de una conciencia y por lo tanto nuestra conciencia se va a ver afectada por ellos. Por lo tanto, también no nada más es trabajar en cambiar mi conciencia, sino también buscar cada vez más espacios o lugares en donde yo quiera estar resonando en conciencia, en donde yo quiero elevar quizá mi nivel a un estado de mayor aceptación, de mayor amor, de mayor apertura, pues necesito buscar también espacios que me provean de eso o leer libros que me lleven a vibrar en ese estado de conciencia o dejar de ver películas que bajen demasiado mi vibración y me lleven quizá al sufrimiento, al miedo, para ver películas que me eleven ese estado de conciencia y también son como ayudas que puedo generar en mi vida para no quedarme atrapado en un solo lugar, ¿no? Y para poder tomar una experiencia más activa en mi vida respecto a esta evolución. Muy bien, el primer lugar, en el primer punto, digamos, que podemos ver la conciencia baja, la más baja de todas, es el nivel de la vergüenza, ¿no? A esta escala, digamos, Hawkins, dentro de sus escalas, digamos, de valor para poder identificar estas diferentes estados de conciencia, les va asignando diferentes números. Veremos que no van en orden secuencial, es decir, no va 20, 21, 22, 23, 24, o sea, va aumentando generalmente de 10 en 10 de repente y va cambiando, o sea, va dando diferentes saltos. Eso se explica mucho más a detalle en sus libros para que también si les interesa ya la parte como más técnica, pues pueden investigarlo directamente ahí. Y bueno, realmente no tiene mayor relevancia para lo que ahorita vamos a estar compartiendo. Así que es importante, bueno, tomar en cuenta que el nivel más bajo en el que un ser humano puede estar vibrando es el nivel de la vergüenza. ¿Por qué? Porque esto va desarrollando en nuestra vida la emoción de la humillación, ¿no? Por ejemplo, situaciones o personas que han vivido experiencias de humillación fuertes tienen muy anclado este nivel de conciencia, donde obviamente afecta su baja autoestima, ¿no? No se valoran lo suficiente, eh, pueden sentir todo el tiempo que la gente los ataca, ¿no? Los está de alguna manera juzgando o los está, o se sienten amenazados también por el entorno. Entonces la vergüenza es un estado de conciencia muy bajo, en donde si se llega a volver crónico, es decir, que la persona permanezca demasiado tiempo en este punto emocional y de entorno también, su su desarrollo, digamos en ese sentido, se va a ir hacia algo que Hawkins llama la eliminación, en donde la persona seguramente llegará a caer en situaciones de suicidio, ¿no? En donde buscará eliminarse a sí mismo o eliminar la vida y puede llegar a convertirse en una persona, pues ya sea un asesino, por ejemplo, violador, ¿no? O alguien incluso que sea como extremista moral, ¿no? Alguien que se sienta tan avergonzado de sí, de su existencia y vea la vida a través de la vergüenza, que son esas personas que juzgan, ¿no? Por ejemplo, religiosos muy, pues muy fanáticos, ¿no? En donde se vuelven extremistas en sus fundamentos, en todo lo que es o no debe ser, etcétera. Y eso es un grado de vergüenza que los controla, que prácticamente eh, lleva la vida de esa persona
a verla en ese punto en donde las cosas están mal y donde todo el tiempo se siente miserable, ¿no? La visión de la vida de una persona con vergüenza o vibrando en este nivel es de vergüenza, perdón, es de sentirse miserable, ¿no? Una vida miserable donde no vale la pena, donde no es posible hacer nada más. Y obviamente la visión que puede tener de Dios es un Dios despectivo, un Dios que se avergüenza de sus hijos, ¿no? Por ser alguien que actúa mal, alguien que no vale, alguien que no tiene lo suficiente para seguir adelante. Entonces, bueno, ese es el nivel más bajo, es el nivel en el que digamos, todo parte, ¿no? Quien no se reconoce a sí mismo, quien no sabe cuánto vale, obviamente la vida le va a costar mucho más trabajo y esto va a aplicar en todas las áreas de su vida, ¿no? Un estado de vergüenza implica vergüenza a nivel de pareja, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel económico, o sea, imagínense ese nivel de vergüenza permeando todas las áreas de vida. Obviamente nuestros niveles de conciencia pueden cambiar. Pueden cambiar a lo largo de los años, ¿no? Pero también pueden cambiar a lo largo de la semana o de nuestro día. Si tenemos de repente un día donde todo va muy bien y pasa algo que me hace confrontar una situación, ¿no? Y me lleva a un estado de conciencia de ira, por ejemplo, pues obviamente ya estoy pasando quizá de la disponibilidad que yo tenía a la ira, ¿no? O al miedo posiblemente, o al sufrimiento. De repente alguien llega, me consuela, me ayuda y eso me ayuda a tomar valor para seguir adelante, para sobreponerme, ¿no? Y quizá llegar a un estado de aceptación. Entonces, por lo tanto, también tomemos en cuenta que nuestra conciencia va a estar moviéndose, no es algo fijo, pero digamos que matemáticamente, ¿no? Si sumamos, por así decirlo, a nivel interno, ¿no? De nuestra propia conciencia o evaluación personal, podríamos sacar como un nivel promedio de conciencia en el cual vibramos o en el cual experimentamos con mayor frecuencia la mayor parte del tiempo. Y bueno, ¿esto cómo se haría? Podríamos usar a nuestro buen amigo el péndulo, ¿no? Y con una tabla revisar en qué nivel me encuentro. Podríamos usar el test muscular también para entender en qué lugar me encuentro en este momento. Pero bueno, si se van juntando ahorita más personas y al final ya de exponer estos grados de conciencia, podríamos hacer una prueba aquí con el péndulo para cada uno de los que están aquí, para ver en qué nivel de conciencia promedio se encuentran en este momento. Y ya verán también con la exposición ahorita de los estados de conciencia en cuál están resonando o cuál es el estado que normalmente aparece en su vida o cuáles son los estados que normalmente se expresan en su vida también. Bien, vámonos ahora al siguiente nivel, que es la culpa. El nivel de culpa es un nivel en donde obviamente la emoción es la culpa, ¿no? Es decir, ya superé la vergüenza, pero aún así hay algo en mí que me hace sentir culpable, algo que me hace sentir con el remordimiento. Seguramente siento que mis actos han estado incorrectos, ¿no? Y por lo tanto me siento condenado a algo, me siento pecador. Es imposible que aquello que he hecho mal me lo perdone. Entonces todo el tiempo estoy trabajando en el sentido de culpa. Y cuando esta culpa se vuelve cada vez más y más fuerte, más grande, ese nivel de conciencia se convierte en un proceso de destrucción, que de alguna manera es muy parecido al anterior, donde la persona busca destruirse a sí misma, destruir también aquello que está mal, aquello que le hace sentir culpable, y por lo tanto la visión de la vida se vuelve como algo maligno, ¿no? O sea, la culpa no nada más es hacia esa persona, o sea, siente esa culpa, sino también ve con culpa todo lo que ocurre a su alrededor y por lo tanto cree que todo está mal, ¿no? Y que todo debería de ser condenado, debería de ser arrepentimiento.
O sea, también aquí muchos de los religiosos que sean fanáticos pueden estar muy conectados a este nivel de conciencia. Y es un nivel de conciencia pues también muy, muy bajo. Podría ser una visión de Dios en un sentido de rencor, como un Dios que es rencoroso y por lo tanto va a estar buscando castigar a las personas, ¿no? Y en ese sentido, la culpa puede ser algo que impida a las personas, ¿no? El crecimiento para tomar acción en su vida, ¿no? Es más fácil de repente sentirnos culpables por lo que hicimos que tomar la iniciativa y creativamente comenzar a buscar una solución para transformar aquello en lo que sentimos, quizá que nos equivocamos o que hicimos mal, ¿no? Entonces, también de repente el juego con los niveles de conciencia va en ese sentido, en el que podemos sentirnos tan identificados con este nivel de conciencia en particular, que no hacemos nada como para darle la vuelta y sobreponernos y seguir adelante. Entonces, bueno, es importante tomarlo en cuenta. Algo interesante de los estados de conciencia a nivel general es que también, por ejemplo, en nuestra vida, podemos tener un estado de conciencia predominante a nivel general, pero, por ejemplo, en un asunto de dinero económico, ¿no? De repente podemos tener un nivel de conciencia muy bajo. Quizá nuestro nivel de conciencia respecto al tema del dinero puede estar en la culpa, o puede estar en la vergüenza, o puede estar en el miedo. Y por eso de repente las cosas en nuestra vida no funcionan a nivel económico, ¿no? O una situación de salud, aparte de que me puede estar generando una sensación de enojo, de ira, me puede estar generando también miedo, ¿no? Y a veces estoy de un lado a otro, ¿no? De la ira al miedo, a veces al sufrimiento, y eso puede ir variando, ¿no? También. Entonces también, como les decía, los estados de conciencia se mueven, avanzan, evolucionan, si nosotros también eh, tomamos en cuenta esto y podemos darles la vuelta o no permanecer demasiado tiempo para poder seguir adelante con, ahora sí que con lo que más nos puede ayudar, ¿no? El siguiente nivel de los más bajos aquí es el de la apatía. El nivel de conciencia de apatía nos lleva a una visión de la vida en donde estamos desesperados, en donde no hay la sensación de que las cosas pueden salir bien, ¿no? Y la desesperación prácticamente se apodera de este nivel de conciencia. Por ejemplo, podríamos ver a las personas sin hogar, ¿no? A los vagabundos, en donde esta cuestión de apatía los lleva a un punto de víctimas, de sentirse impotentes también como para poder hacer algo, o incluso llegando a un punto de mayor desarrollo de este nivel de conciencia en donde llegan a la renuncia, es decir, ya ni siquiera se preocupan por ellos mismos, ¿no? Y ya ni siquiera son conscientes de las necesidades básicas que podrían requerir. Por lo tanto, se vuelven personas necesitadas y dependientes también, ¿no? No nada más en el caso de vagabundos, ¿no? Personas de bajos recursos o pobres, tal cual, sino de personas cuya actitud mental se ha vuelto de apatía, donde se sienten victimizados, donde de alguna manera inconscientemente ya han renunciado a todo y se vuelven dependientes de los demás, ¿no? Se vuelven una carga para los demás y por lo tanto prefieren entregar como ese poder a otros. Entonces ya ni siquiera toman decisiones o pues ven que los demás responden por ello, les ayudan, etcétera, y se quedan en un estado también mucho más cómodo, por así llamarlo, ¿no? Pero que es un estado de conciencia muy bajo. Y por lo tanto, pues también este punto de visión, digamos, de una vida desesperada, donde no hay más esperanza, digamos, tampoco ni para ellos ni para los demás, es lo que va dominando la situación. Después, el siguiente estado es el sufrimiento. Entonces, pasamos de la apatía al sufrimiento. De alguna manera, cada uno de los estados que estamos viendo ahorita, aunque son muy bajos,
¿no? Sobre todo porque son los rojos. Esos estados, aún por ejemplo, podremos ver que de la vergüenza a la culpa, sería mejor estar en un estado de culpa que en uno de vergüenza, es decir, en uno cada vez pues, más adelante, ¿no? Entonces de la apatía pasamos al sufrimiento y de alguna manera aquí ya la gente por lo menos ya no se encuentra en un estado de renuncia como era anteriormente. Ya aquí están en un punto en donde quizá están sintiendo el sufrimiento, donde son de alguna manera se entregaron completamente a la tristeza, a esa sensación de pérdida, de falta de sentido de vida, ¿no? De duelo, la tragedia. Estados de depresión muy fuertes seguramente vibran en este nivel. Y por lo tanto, aquí el remordimiento es algo que aunque está ahí, eh, y obviamente no es una emoción que sea agradable, el remordimiento de alguna manera da como un poquito de espacio como para que la persona por remordimiento en algún momento pudiera tomar la decisión de hacer algo. Ajá. A diferencia de la emoción en apatía, en donde de plano es, pues estoy en la desesperación total, pero no hago nada. Aquí el remordimiento puede generar un poco de impulso como para dar el siguiente paso e ir al siguiente nivel, ¿no? Aunque aquí la visión de vida es trágica y digamos ya cuando se hace algo más, pues sí, más grande este sufrimiento, ¿no? Cuando se perpetúa, se vuelve desaliento, ¿no? Y el desaliento también quita las ganas como de seguir adelante o de intentarlo siquiera. Entonces hay el peligro también de regresarnos al nivel anterior. Pero bueno, como todo va evolucionando, ¿no? Seguramente en nuestra vida siempre, más bien en algún momento hemos experimentado alguna pérdida importante, ya sea algún ser querido, algún trabajo que nos gustaba mucho, algún hogar tuvimos que dejar, en fin, o sea, las pérdidas las vamos manejando en nuestra vida de diferentes formas y marcan puntos muy, muy importantes en nuestro desarrollo. Y conforme hacemos frente a esta situación, pues también podemos pasar al siguiente nivel, que es el miedo. El miedo tiene algo importante. El miedo nos puede llevar a actuar, ¿no? El miedo también, a pesar de que nos puede congelar, por un lado, por miedo, podemos tomar decisiones sin pensarlo demasiado y simplemente reaccionar. Entonces, como les decía, aunque son niveles bajos, nos pueden llevar a un punto cada vez más cercano también hacia la acción y hacia el tomar mayor conciencia de que algo tenemos que hacer. El miedo es uno de los estados de conciencia que actualmente permean no nada más a este país, a México, sino también al mundo. Por eso puse aquí la foto de la persona con la mascarilla. O sea, todo lo que está pasando tiene una gran carga de miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo a esta incertidumbre que se está generando a nivel social, a nivel económico, a nivel de desarrollo humano también, ¿no? De esa falta de interacción también con las personas o esa restricción de interacción, el miedo que se está moviendo a través de las noticias, de los discursos políticos en el mundo, del marketing también, ¿no? Ya nos venden ahora mascarillas súper equipadas y conoce cuánta tecnología y bueno, ya se volvió una industria todo esto también, ¿no? Toda la cuestión de la pandemia y la cuestión de esta crisis mundial. Y el miedo es el estado más conveniente también para manejar a las personas. ¿Por qué? Porque genera un estado de ansiedad constante, un estado de paranoia, de obsesión, y obviamente cuando estamos en un estado tan alterado, nuestra mente va creando mil escenarios imposibles, ¿no? Pero ahí están en nuestra mente y el miedo obviamente hace que creas que quien te dice o habla sobre alguna solución te va
a resolver la vida en ese momento. Entonces el miedo es una herramienta buenísima para poder llevar a la gente hacia donde tú quieres, ¿no? Especialmente en los medios y los políticos, ¿no? También las grandes compañías saben esto que es muy conveniente para poder vender a la gente. O sea, dicen que nos venden de acuerdo a nuestras necesidades o crearnos necesidades, pero realmente nos venden más justamente para poder hacernos creer que van a resolver un tema que tiene que ver con el miedo, ¿ok? El miedo también detiene el desarrollo personal. Es decir, cuando yo me mantengo demasiado tiempo en el miedo, la reacción no solo de mi mente, sino de mis emociones e incluso de mi cuerpo es de retraimiento, ¿no? Podremos verlo perfectamente cuando rescatan en esos videos de Facebook, ¿no? Donde están rescatando un perrito que estuvo maltratado y abandonado y todo, cómo de repente van relatando en el video que pasaron días para que el perrito tomara confianza. Entonces se ve al perrito asustado, retraído, como que ni siquiera se acerca, se aleja, y hay miedo ahí, ¿no? Hay una cuestión de retraimiento. Y justamente es lo que está pasando actualmente. Todo lo que hemos visto, todo lo que han dicho, digo, hay que tomar precauciones, pero cuando entregamos esas emociones y toda esta situación de miedo y nos entregamos a eso, pues nos controlan, ¿no? Y ese retraimiento también nos vuelve a no querer saber nada del otro ni de lo que está pasando y todo el tiempo estar en la paranoia de cuidarme y ya toqué esto y no me puse el gel y no hice tal y la otra persona me volteó a ver y lo rocé con mi camisa y ahora qué va a pasar, o sea, se vuelve una paranoia fuertísima, ¿no? Entonces la visión de la vida se convierte en algo atemorizante. La vida es algo amenazante y se genera esta sensación de, pues, retraimiento, pero también de que nuestra vida se detiene, se para, se queda como totalmente bloqueada. Entonces, por eso el miedo es algo tan importante. Pero por otro lado, también el miedo cuando es demasiado, cuando uno lo reconoce, puede también ser un buen impulso para el siguiente punto. Y el siguiente punto de la conciencia es el deseo. Y el deseo nos lleva a tomar conciencia de lo que queremos, ajá, de lo que necesitamos. Y de alguna manera el deseo, si es bien manejado, es algo bastante positivo en ese sentido, ¿no? El deseo nos lleva a una toma de acción, ¿no? A conectarnos con esta emoción del anhelo, de lo que yo quiero, ¿no? Y obviamente eso me va a impulsar a hacer y buscar opciones para llegar a eso. Ujú. Pero bueno, cuando el deseo se convierte en un estado de conciencia dominante en mi vida, voy a estar buscando todo el tiempo complacer esa sensación de consumir, de que aquello que yo deseo lo tengo, ¿no? De que aquello que yo estoy requiriendo, ese impulso, lo voy a estar satisfaciendo todo el tiempo. Por lo tanto, aquí las adicciones tienen un juego bien importante. Puede ser una adicción a la comida, a las redes sociales, a la diversión, el sexo, el juego, las compras, a la aprobación de los demás y obviamente las adicciones en términos de drogas, alcohol, el tabaco, el poder, dinero, etcétera. O sea, cuando se sale de proporción, se vuelve un proceso de esclavitud, donde soy esclavo de mis deseos, de mis anhelos y se alimenta constantemente la sensación de que nunca es suficiente, ¿no? Nunca tengo suficiente de aquello que yo deseo. Y se genera un punto en donde la mayoría de la gente se puede quedar atorada, ¿no? Entonces yo quiero ese auto, y yo quiero esta casa, y yo quiero esto y lo otro, y de repente es tanto su deseo, tanto su anhelo, que se quedan atrapados en trabajos que no les satisfacen del todo, que no les importa eh, tener que trabajar en exceso
y perder tiempo con sus seres queridos, ¿no? O desconectarse de la vida social, o sea, se vuelve un punto extremo en donde la mayoría de la gente está atrapada porque pues se nos motiva también socialmente a conseguir, ¿no? Todo el tiempo y de todo, no nada más conseguir aquello que necesitamos, sino que todo el tiempo es estar buscando más y más y más y más. Te compras el nuevo celular y a los 2 meses ya hay otro nuevo y deseas cambiar eso y logras cambiar y ya salieron tres mejores que ese y bueno, es una carrera sin fin, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo, como les decía, este estado de conciencia del deseo también va generando más energía, más motivación para seguir adelante, para buscar, para conseguir. Entonces, tiene su punto también positivo y empieza como a mostrarnos que este estado de conciencia no es tan denso, ¿no? Incluso podremos verlo aquí, o sea, ya lo vemos de color naranja, ¿no? Como veíamos el miedo, que ya era algo que podría empezar a mover la conciencia hacia otro punto, el deseo la impulsa, tiene la energía suficiente como para moverla, y si somos capaces de entender que no necesitamos eh, demasiado de lo que estamos buscando, sino lo necesario también, pues bueno, eso nos lleva también al siguiente punto de conciencia, que es la ira. La ira es una energía, ¿no? Una emoción que también nos impulsa a hacer cambios, a molestarnos con aquello que sentimos quizá como una injusticia y buscamos un cambio, buscamos algo diferente, buscamos ser escuchados, ser tomados en cuenta. Entonces, bueno, como un nivel de conciencia que puede prevalecer en nosotros, nos va a llevar a la emoción del odio. O sea, la ira es también, por un lado, esa búsqueda de que me escuchen, esa búsqueda de poner límites, pero cuando la ira también se convierte en una parte más constante y creo que de esa forma puedo conseguir más, pues se convierte en odio, ¿no? Entonces todo me va a causar una molestia, una sensación de resentimiento, de frustración, porque obviamente no todo, aunque yo grite, no todas las personas o las situaciones van a ser como yo quiero. Por lo tanto, eso me va a generar frustración o la sensación de venganza, ajá, si no lo sé manejar. Y bueno, por ejemplo, la emoción de la ira o el estado el nivel de conciencia, perdón, de la ira, lo podemos ver perfectamente, sobre todo, o lo podríamos medir en todas las manifestaciones y movimientos sociales que se hacen. Realmente la ira es lo que predomina. Ujú. Cuando uno sale normalmente a expresarse en una manifestación, es porque hay un desacuerdo, ¿no? Y ese desacuerdo es colectivo y se hace justamente para ver o evidenciar que hay algo que está mal y algo en lo que la gente no está de acuerdo. Por lo tanto, bueno, aunque el motivo de una manifestación, una marcha, tiene su punto de necesidad para crear conciencia, para generar o buscar justicia también, o generar un equilibrio que está faltando, pues su nivel de conciencia de vibración es bajo, ¿no? Entonces, cuando nos enganchamos demasiado en esa pasión, en esa cuestión de es que deberían de hacer esto y no lo hacen y no es así, etcétera, ese proceso cuando se perpetúa y se hace más fuerte, se transforma en una agresión. Ajá. Y no una agresión nada más en una manifestación, sino una agresión hacia la vida, en donde yo me siento agredido por los demás y posiblemente lo que los demás digan o hagan, yo con estos lentes que tengo puestos de la conciencia de ira, responde agresivamente. Igual la gente me pregunta de la manera más amable o normal y yo tomo eso como una ofensa, como una agresión y mi visión de la vida se va a volver hostil. Ajá. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando estamos vibrando demasiado en este nivel, por ejemplo, a nivel de nuestra carrera, ¿no? Nuestra profesión. Si mi nivel de conciencia en la profesión es de ira,
pues obviamente voy a estar viendo todo el tiempo que la gente me quiere dañar, que me quieren poner el pie para que yo no avance, ¿no? Viendo de qué manera también yo evito que los demás sean agresivos conmigo. Entonces se convierte en una lucha, ¿no? Y esa lucha va generando, alimentando cada vez más el nivel de conciencia hacia este punto. Después, bueno, ya que soy capaz de avanzar al siguiente punto, me encuentro con el nivel de conciencia del orgullo. Aquí ya lo vemos de un color amarillo, es decir, ya empieza a bajar un poquito esta sensación de densidad, ¿no? Empieza como a iluminarse un poco por aquí el nivel de conciencia y la emoción que está conectada a este nivel de conciencia es el desprecio. El desprecio tiene que ver con este punto, ¿no? De al ser orgulloso de algo, al ver con orgullo el apellido que llevo, el grupo al que pertenezco, la empresa en la que trabajo, etcétera, de una manera inconsciente también accedo a la emoción del desprecio, es decir, yo valgo, los demás no, o esos que no trabajan aquí no funcionan, no sirven, los que no tienen este apellido son menos, ¿no? Entonces ya obviamente este punto del orgullo no es nada positivo en ese sentido, ¿no? El orgullo realmente en este estado de conciencia es un orgullo que separa, ¿no? Es un orgullo que puede fomentar ese nacionalismo o ese racismo, ¿no? O los fundamentalistas religiosos también. La única religión que tiene la verdad es esta y soy orgulloso de eso y bueno, infla prácticamente al ego de las personas. Es ese estado de conexión y de alguna manera identificación tan fuerte con mis creencias, ¿no? Que yo veo cuando alguien no está de acuerdo con esas creencias como si me estuvieran atacando directamente a mí. Y por lo tanto, eso me lleva a un aspecto de, me podría llevar al nivel de conciencia anterior, que es la ira, por ejemplo, ¿no? O en este caso, la arrogancia, ¿no? Esa dignidad en donde yo me separo de los demás, esa negación, el no aceptar otras formas de ver la vida más que lo que a mí me genera ese orgullo. Entonces el orgullo en este proceso de crecimiento, de hacerse cada vez más fuerte, si es un nivel de conciencia predominante en mi vida, me va a llevar a la pretensión, es decir, siempre voy a estar buscando ser más, incluso más de lo que realmente soy. Estar aparentando, estar pretendiendo algo que no soy, algo que dé una apariencia y no sea realmente algo real, ¿no? O algo auténtico. Por lo tanto, también mi visión de la vida se va a volver exigente, ¿no? Y voy a creer que aquello que, eh, digamos, estoy pidiendo es porque soy exigente, ¿no? Que estoy buscando en la vida resultados de acuerdo a esa medida de orgullo para que funcione de acuerdo a lo que yo creo que es lo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, es un estado que, aunque ya tiene cierto grado de acción, por lo que veíamos anteriormente, donde ya no estoy tan desconectado de mí ni de los demás, pues bueno, aquí el ego, ¿no? Mi propia identidad, digamos, le doy demasiada importancia en el sentido de que me identifico tanto con lo que ideológicamente persigo, busco, etcétera, que pues también me puedo perder en eso, ¿no? Y bien, llegamos al punto siguiente, cuando soy capaz de superar ese orgullo, de superar la pretensión y dejar de aparentar, llego al estado de conciencia 200, que es el nivel del valor o del coraje. Como les decía anteriormente, en este punto, yo me planteo con conciencia de dónde vengo, qué he aprendido, cuáles son los valores que de alguna manera me han transmitido o las creencias, ideas, ¿no? Y comienzo a cuestionarme la vida, ¿no? A entender que quizá la religión que me enseñaron, pues no resuena conmigo,
Ajá. O que todos en mi familia fueron abogados y que a mí me gusta pues la pintura, ¿no? Y diferentes aspectos que me dicen, ¿sabes qué? Es que esta familia somos tan unidos que todos vivimos en este país, ¿no? Entonces yo quiero explorar el mundo y hay algo que me impide. Entonces toda esa formación que hemos recibido, cuando llegamos al nivel de conciencia del valor, nos planteamos de una manera más crítica qué es aquello que nos han transmitido, qué es aquello que ha servido de molde para construir nuestra personalidad y empezamos a desafiarlo de alguna forma. Y empezamos a tener el valor de acceder a aquello que somos nosotros realmente. Es decir, accedemos a esta emoción de afirmación, ¿no? Decir, bueno, mi familia, la mayoría es de tal forma, pero yo, ¿quién soy aquí? ¿No? Religiosamente o en términos de búsqueda espiritual, ¿qué es lo que a mí me mueve? Y en ese primer punto de cuestionamiento interno es donde abrimos este nivel de conciencia del valor, donde podríamos decir que es como el punto en donde empezamos este viaje del despertar de conciencia, porque estamos buscando crecer más allá de lo que nos definía anteriormente, como veíamos sobre todo en el orgullo. Y en este punto nos atrevemos a dar el paso aquí como en la imagen, ¿no? A brincar e ir más allá de lo que es conocido para nosotros. Como decían anteriormente, los que vibran debajo de este nivel de conciencia, las personas que vibran o cuando nosotros vibramos debajo de este nivel de conciencia, prácticamente vibramos en un aspecto de sentirnos víctimas de la vida, sentirnos como que estamos a merced de lo que pasa en la vida y de las fuerzas exteriores. Y en este punto, cuando llegamos a tocarlo, nos planteamos la vida ya como un punto de posibilidades abiertas para nosotros, donde vemos los desafíos como situaciones para poder superarlas, ¿no? Donde tomamos un poco más de acción consciente y más valor tal cual para enfrentar y ver qué pasa y atrevernos a intentar aquello que quizá aprendimos o fuimos educados para ni siquiera cuestionar o ver como posibilidad de nuestra vida. En este punto también se empieza, digamos, este trabajo personal, donde el futuro comienza a verse como una gran oportunidad para mejorar todas las cargas del pasado y trabajar mucho más en nosotros mismos. Cuando hacemos o cuando estamos trabajando en este nivel de conciencia y comenzamos a desarrollarlo más y más, llegamos a un punto de empoderamiento, donde vemos la vida como algo factible, como algo posible. Es decir, donde ya no estamos nada más subordinados a nuestras circunstancias, posibilidades, lo que me dijeron mis papás, mi religión, etcétera, sino que vemos que hay posibilidades y que también si lo deseamos y si lo decidimos, podemos explorar. Por lo tanto, cuando nos atrevemos a dar el paso, cuando vamos avanzando, nos encontramos con el nivel de conciencia de la neutralidad. Es un nivel donde la confianza es es una de sus características, ¿no? Y tenemos una habilidad de poder ver como ese antes y después de quienes éramos, tener más objetividad también para reconocer qué es lo que hay a mi alrededor, pero también qué es lo que hay en mí, cómo conecto, cómo equilibro esos aspectos, cómo los pongo en mayor armonía. Y al tener esta visión de vida, podemos ver eh, que la vida tiene como mayores oportunidades de satisfacción, ¿no? De disfrute incluso, donde nos sentimos más seguros, donde podríamos decir que estamos sin ataduras, es decir, no le estamos debiendo nada a nadie, ¿no?
Ya no sentimos la necesidad de probarle a mi familia, de probar a tu familia de qué manera soy el mejor abogado, ¿no? Cuando a mí lo que me encanta es la pintura, o sea, no tengo que probarles ni justificarles absolutamente nada. Simplemente soy, en ese sentido, me dejo llevar por aquello que me hace sentir libre, que me hace sentir en este proceso de liberación, de relajación, sin tantas cargas, ¿no? Ni extras, ni de culpas, ni aspectos de los demás. Y por lo tanto también mi carácter, mi forma de ser con los demás se vuelve mucho más fácil, mucho más fluido. Ya no hay tanto conflicto, ¿no? En este punto es cuando una vez que trabajas, ¿no? En este desarrollo de conciencia o despertar espiritual, te das cuenta que la vida comienza a llevarte a conocer a personas cada vez menos conflictivas, ¿no? Cada vez con un nivel de conciencia quizá más amplio o similar al tuyo, y que puedes compartir las cosas sin esa sensación de que hay un juicio, ¿no? O si lo hay de la otra parte, ya no te genera esa sensación de incomodidad, ¿no? Como quizá años atrás hubiera sido. En esta etapa pues, se puede generar mucho esta cuestión también de necesidad de autoempleo, ¿no? De buscar una opción en donde yo explore algo más allá de la estructura establecida en una empresa y explorar quizá algún proyecto más personal. En este aspecto, aunque es un punto muy positivo, donde uno ya asume más conciencia de sí mismo y de lo que puede hacer, uno puede llegar a caer en lo que también se conoce como la zona de confort, ¿no? Ya que mis necesidades están cubiertas, puedo llegar al punto en el que ya no me esfuerzo demasiado. Todo está bien, ya todo funciona mejor, ya sé lidiar mucho más fácilmente con las situaciones que me pueden desafiar, pero también puede ser un punto de peligro porque me estoy apenas quedando en el primer nivel, digámoslo así, de lo que es el nivel de conciencia del poder, ¿no? Del poder personal. Entonces apenas estoy comenzando. Entonces realmente aquí apenas comienza lo bueno, ¿no? Así que bueno, si yo sigo trabajando en esta visión de la vida, de la neutralidad, pues voy a llegar a un estado de satisfacción, de liberación, donde mi conexión y mi relación con Dios va a ser de sentir que Dios es un facilitador en mi vida, es alguien que ayuda, es alguien que está ahí para darte la mano, ¿no? De esta manera, si yo sigo avanzando, llego al nivel de la disponibilidad. Y tal cual como en la imagen, vemos a alguien con los brazos abiertos, la disposición, ¿no? El optimismo es la emoción que más se desarrolla. No el optimismo eh, de nada más estar sonriente porque te dice es una frase en Facebook, sino el optimismo auténtico. Es decir, donde sientes realmente esa energía que te dice las cosas van a estar bien y pueden estar mejor y tienes una actitud de adaptabilidad, ¿no? Una tendencia al éxito. ¿Por qué? Porque ya tienes bien puesta la confianza en ti, ya has pasado por los niveles de conciencia anteriores y por lo tanto tienes mucho más establecido también el cómo puedes seguir avanzando, el cómo no darte por vencido tan fácilmente y también ya no hay ese peligro, digamos, de detenerte por lo que los demás digan, por las limitaciones que te quieran imponer o por las propias limitaciones que aprendiste que podrían frenarte en el desarrollo. Esta es la etapa donde podríamos identificar a aquellos emprendedores, ¿no? Veíamos en la etapa anterior donde la gente podría acceder como a esta idea del autoempleo o de empezar proyectos propios. Y en este caso, los emprendedores tienen esa disponibilidad de vamos a explorar. Generalmente un emprendedor es alguien que tiene un optimismo en el sentido de saber que su idea, su proyecto puede funcionar muy bien y se atreve a intentarlo, ¿no? También hay un nivel de energía también en este nivel de conciencia mucho más grande y también muy orientado al desarrollo profesional.
¿no? Esta energía generalmente se ocupa eso, para explorar qué pasaría en esto que yo siento que le puedo dar al mundo, ¿no? Este producto, este servicio, esta ayuda, y uno se vuelve más consciente de que en verdad lo mejor que uno puede dar es dar lo mejor de ti a los demás. Por lo tanto, también este nivel de conciencia ayuda a las personas a ser mucho más organizados, mucho más productivos, a tener una fuerza de voluntad cada vez más fuerte y también una disciplina mucho más dirigida, mucho más enfocada. A través de este proceso de el nivel de conciencia de la disponibilidad, llegamos al proceso de la intención, donde descubrimos que la intención es algo básico y algo muy fuerte que nos va a llevar hacia adelante. La intención es el primer punto o la primera semilla que va a dar muchísimos frutos si seguimos adelante. Entonces, de alguna forma, esa es la emoción optimista, ¿no? Y la visión de vida se vuelve esperanzadora, es decir, todo el tiempo vemos esa esperanza, o sea, por más difícil que esté la situación, sabemos que podemos seguir, sabemos que podemos dar un paso más adelante, ¿no? Y es avanzar con esa visión también de Dios como alguien que inspira, alguien que nos da las mejores ideas para seguir adelante. De esta manera, abrimos la conciencia a la aceptación. Y en la aceptación lo que ocurre es reconocerte como el co-creador de tu vida, donde asumes responsabilidad y mayor conciencia, obviamente, en que tienes una participación bien importante en lo que está sucediendo en tu aquí y ahora. Por lo tanto, también la sensación de sentirte competente, de esa aceptación también de tu responsabilidad y lugar en el mundo, tiene mucho mayor relevancia. Aquí, si antes veíamos en el nivel este, del valor, cómo empezaba uno quizá a cuestionarse ciertos aspectos de la vida, de la educación, de todo lo que trae y que ha formado nuestra forma de pensar, en este nivel ya hay un discernimiento mucho más fuerte sobre aquellos patrones sociales, familiares, religiosos, empresariales y todos los puntos de vista y creencias limitantes. Digamos que uno adquiere mayor capacidad de visión ante esto, puede aceptar que trae cargando esa información, que ha aprendido todo esto, que ha sido influenciado por todo ello, pero también al acceder a un estado de conciencia más creativo, puede cambiar todas esas creencias, toda esa información e ir más allá de eso. Es un nuevo nivel que impulsa a dar otro paso también grande, importante, para poder entender la vida desde un punto de vista mucho más auténtico y más personal o más individual. Individual en el sentido de entender que mi contexto no tiene por qué definirme, sino que yo puedo aportar algo al mundo, a mi contexto, y transformar también eso. Por lo tanto, también aquí la emoción importante que se revela es el perdón. Soy capaz de perdonarme porque quizá hace 10 años no pude ponerle un límite, ¿no? A mi pareja que me maltrató o a ese jefe abusivo o en esa situación familiar donde no sabía defenderme. Y uno puede acceder al perdón de entender qué patrones, qué situaciones, qué pensamientos, qué aspectos había en mí que me hicieron experimentar una situación y entendiendo la situación con esa mayor visión y conciencia, puedo aceptarla y por lo tanto puedo acceder al perdón, perdonándome y perdonando la situación y a las personas involucradas. De esta manera, eh, puedo ir trabajando, ¿no? En la aceptación de la vida. Aceptar la vida tal y como es yo creo que uno de los puntos más complicados y difíciles en los cuales cuando empezamos en este camino
despertar de conciencia o desarrollo espiritual, aprender a aceptar las cosas como son, es una gran lección y una gran tarea que muchas veces nos falta, ¿no? Aceptar que la situación social y mundial ahorita es como es difícil para muchas personas, porque quizá perdieron su empleo, porque quizá tuvieron algún familiar en una situación de salud delicada, ajá, o porque no han visto a sus familiares queridos durante todo este tiempo. O sea, hay muchas situaciones, unas más críticas que otras, pero ¿qué pasaría si afrontáramos la situación actual y nuestra vida desde un nivel de conciencia y aceptación total? Desde ahí estaríamos quitando la resistencia. Este punto clave es clave, este nivel de conciencia es clave en nuestra vida. Decimos, se dice por ahí, lo que resistes, persiste. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente eso que estás resistiendo está tratando de llamar tu atención para que lo voltees a ver, entiendas qué es lo que está de alguna manera conteniendo esa emoción, experiencia, situación en tu vida, aceptes cómo se encuentra, es decir, la observes, tomes conciencia de ella y a partir de eso rompes con esa resistencia o ese rechazo y asumes cómo es la situación para poder empezar a generar lo necesario para cambiarla. Entonces ahí conectas también con un aspecto creativo para darle la vuelta a la situación. Entonces dejas de estar eh, juzgando una situación como buena o mala en tu vida para realmente buscar soluciones. Y tu visión de la vida es más amplia. Por lo tanto, puedes enfocarte en hacer cambios mucho más profundos y mucho más grandes, no nada más que te afectan a ti, sino que afectan toda una serie de eventos en tu vida e incluso a nivel transgeneracional también. Entonces, al estar en ese punto de proceso de aceptación constante, este nivel de conciencia, nos lleva a un punto de trascendencia, donde somos capaces de trascender nuestras limitaciones, de trascender esa necesidad de controlar las cosas o de estar esperando que sean exactamente como nosotros queremos que sean, o que los demás se comporten de una forma y aceptamos, ¿no? Por lo tanto, la visión de vida fluye en armonía y nuestra visión de Dios, conexión de esta idea de lo divino, nos conecta con la misericordia, con la compasión, porque estamos aceptando y entendiendo las cosas con todo el contexto que conllevan. Cuando damos este paso, cuando lo vamos desarrollando y seguimos avanzando, llegamos al punto de la razón. Aquí ya vemos un color que tiene que ver más con colores fríos. En este caso vemos a la razón con la emoción de la comprensión. Cuando accedemos al nivel de conciencia de razón, podemos usar realmente el gran instrumento que tiene el ser humano, que es la mente. Una mente racional, analítica, crítica, donde de alguna manera hemos trascendido toda ese conflicto emocional. Ajá. Ya no somos tan, digamos, tan víctimas de nuestras propias emociones o de las emociones de otros. Podemos elevar nuestra conciencia a nivel del pensamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un nivel que han desarrollado personas con una gran capacidad de este nivel de conciencia a nivel científico, a nivel médico, a nivel de pensadores, historiadores, premios Nobel, o sea, gente que realmente usa su capacidad mental de una manera extraordinaria. Ujú. Pero también a un nivel, digamos, más, pues sí, más común, podremos ver que en este nivel de conciencia de razón accedemos
a ese uso eficiente de los talentos. Ajá, ya que te conoces más a ti mismo, puedes acceder a esa parte de ti que tiene diferentes formas creativas, talentos y a través de eso contribuir también a alguna situación que no nada más te involucre a ti directamente, sino que también beneficie a otras personas. Entonces, en ese sentido, uno usa la razón o este nivel de conciencia para beneficiar y para ayudar al desarrollo, no nada más individual, sino de los demás. Este nivel tiene un punto importante a tomar en cuenta. Cuando uno se va al extremo, al exceso de sobreintelectualizar todo, de todo tenerlo que entender, ordenar, etcétera, también puede quedar atrapado en ese estado de abstracción mental que puede ser una preocupación, estar todo el tiempo pensando en lo mismo, ¿no? El proceso de abstracción es cuando somos capaces de tomar todas las ideas, conceptos, integrarlos y ordenarlos, ¿no? Es abstraer todo un concepto a algo más sintético. Por lo tanto, esa comprensión, que es como la emoción conectada a este nivel, pues es parte también de entender quizá un proceso personal que tuve hace muchos años, ¿no? O un proceso de aprendizaje de una nueva habilidad que no había explorado en mí hace mucho tiempo. Y la vida aquí se convierte como en algo significativo, ujú, donde esta visión de Dios es un Dios que se vuelve sabio, que aporta información. Después viene el nivel del amor, donde el amor tiene que ver, ahora sí que es un amor más allá de la emoción, es el amor más incondicional, donde todo está conectado, donde el verdadero propósito también se revela en la persona y este verdadero propósito tiene que ver más allá de los deseos y caprichos del ego, es decir, de todo lo que veíamos, por ejemplo, en la parte de la fuerza, más allá de esos deseos o anhelos, aquí el propósito verdadero de la persona se va revelando y se entra en un estado de servicio donde se sabe que hay una energía, una fuerza, un poder más grande que uno mismo, que es el que va realmente moviendo las cosas e impulsándolos. La emoción que se genera aquí es la reverencia. Yo me entrego a esa guía, a ese amor y a ese servicio. Por lo tanto, el proceso se convierte en un proceso de revelación, donde se van descubriendo aspectos del ser cada vez más importantes, más profundos, más trascendentes, y la intuición es un instrumento muy importante. Aquí Hawkins en su libro afirma que este nivel realmente solo lo alcanza uno de cada 250 personas. O sea, entonces realmente eh, cuando escuchen por ahí, ¿no? Que alguien ya domina y todo lo hace con amor incondicional, sobre todo aquellas personas que están muy en esta onda espiritual, New Age, ¿no? Donde dicen, ya, todos soy amor incondicional, ya todos los veo así, y hasta hablan despacito y como muy amorosos y todo. Yo ahí me cuestionaría realmente qué tanto el nivel de conciencia, no nada más en ese momento en el que te lo está diciendo, sino en su vida en general, se encuentra realmente en este nivel. Ujú. En este nivel, porque es un nivel que se necesita trabajar mucho para llegar a él. Ujú. Y hay que ir pasando por los niveles anteriores para poder llegar a esto. Entonces, si no hemos dominado los niveles anteriores, llegar a este nada más porque tomé un curso el fin de semana o porque hice un viaje chamánico, pues digo, no sé qué tanto pueda ser fantasía, ¿no? O una posibilidad en algún momento, pero realmente para llegar a este nivel hay que trabajar. Sobre todo hay que ir quitando mucho de lo que traemos
atorado en nuestra alma para poder realmente llegar a un nivel auténtico de amor, donde la visión de la vida se convierte en algo benigno, en algo bueno, magnánimo, ¿no? Y la visión de Dios es amor. ¿Por qué? Porque estamos en esa conexión. Después viene el nivel de la alegría, donde conectamos con la emoción de serenidad. Aquí hay energías de compasión, esa alegría auténtica que viene del interior, no porque me haya ocurrido algo en particular, sino porque es algo que brota de mí, ¿no? En este caso, podríamos ubicar a maestros espirituales, sanadores realmente muy avanzados, muy trabajados, cuyo propósito es trabajar para el mayor bien, ¿no? Em, También aquí hay una gran capacidad para ser paciente, para mantener una visión positiva ante situaciones en verdad muy complejas. Es un estado de alegría, de plenitud, es un estado donde se abre la persona a la sincronía, a que todo está conectado, a la intuición, una conciencia más expandida y experiencias cercanas a la muerte conectan temporalmente con este nivel. Por eso la sensación de paz, de alegría, de plenitud, de repente cuando han traído personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte y regresan y dicen es que todo era paz y todo era alegría y un estado como de gozo permanente. Bueno, este es el estado, ¿ok? La serenidad es uno de los puntos importantes en este nivel de conciencia, ese grado en donde todo está bien, todo está en su lugar. Y después podremos ver ese proceso de transfiguración, donde somos capaces de ir transformándonos en algo cada vez más refinado, más perfecto, por así decirlo, y nuestro nivel de conciencia es cada vez mucho más conectado realmente con todo lo que existe. La visión de la vida aquí es una visión de la vida completa. No hace falta nada, no hay que quitar ni poner nada. Todo está en su medida justa. Y bueno, el penúltimo estado de conciencia es la paz. Tiene que ver con un estado también de conectarnos más allá de estructuras, de instituciones, ¿no? Más allá de todo lo que tiene que ver con esa trascendencia en la vida y una sensación de interconexión infinita, donde ya experimentamos la alegría, esa plenitud que comenzaba a abrirnos las puertas de la paz para tocar con la felicidad auténtica y conectar también con ese proceso de la iluminación, donde abrimos también un poco la visión de vida hacia lo perfecto. Y aquí Hawkins afirma que este nivel solo se alcanza normalmente una de cada 10 millones de personas. Entonces, bueno, también es un nivel que necesitamos trabajar bastante para llegar a él. Se puede, sí, pero hay que quitar toda la carga de los niveles anteriores para poder llegar a este punto. Y por último tenemos el nivel de la iluminación, que es un nivel que nos conecta con emociones que van más allá de lo que podemos describir. Es esa unidad pura, es la existencia simplemente siendo, ¿no? La visión de la vida es nada más. Es el ser, esa visión de Dios, el ser como algo total, pero también el ser como el ser que habita en mí. Y realmente este punto, pues bueno, es como la finalidad, ¿no? Lo que veíamos quizá en algún momento con Buda, que hablaba de la iluminación, es este estado de conciencia. Buda realmente alcanzó este estado de conciencia, de iluminación. Y bueno, también seguramente Jesús, ¿no? O los líderes a nivel religioso, sobre todo, místico, en donde pudieron experimentar ese estado de sentirse realmente uno con la divinidad. Y su actividad en el mundo pues, tiene esta repercusión,
¿no? Este proceso de conciencia pura, de generar ese camino para establecer un testimonio de que este estado se puede alcanzar, más allá de la religión, ¿no? Es realmente un trabajo más personal y más espiritual. Esto no lo enseñan o no nos explica, ¿no? En la iglesia, ¿no? En los lugares de prácticas religiosas. O sea, realmente todo se deja más a una cuestión de seguir ciertas reglas, ¿no? Ciertas tradiciones, costumbres, pero el trabajo de conciencia es un trabajo continuo, es un trabajo que hay que estar observando, autoobservando, para realmente poder dar cada vez más el siguiente paso. Y en ese avance, ir viendo cómo quizá en algunas áreas de mi vida sigo viendo o actuando a través de un nivel de conciencia y en otras quizá mi nivel de conciencia es más alto. Entonces el chiste es poder permear todas las áreas de mi vida, pues en un punto de nivel de conciencia el más alto que pueda ser posible para mí en ese momento, y a partir de ello generar todo lo necesario para ir al siguiente nivel. Ok, pues bueno, tenemos aquí esa exposición de los niveles de conciencia. Si tienen alguna pregunta o duda, ahorita es el momento, o algún comentario, algo que les haya caído de 20 también. Perfecto. Si les interesa saber cuál es el estado de conciencia promedio, predominante en este momento en su vida, pueden ahorita escribirme aquí que les interesa y ahorita hacemos un testaje con el péndulo para ver en cuál están. Esto yo lo aplico en mi terapia con mis pacientes, sobre todo en algunos temas en los que de repente pueden estar como muy atorados, porque me permite también entender y les permite entender también a mis pacientes en qué nivel están tratando de resolver una situación, ¿no? Por ejemplo, una relación que no está funcionando o de repente dificultad para tener pareja o en temas económicos, etcétera. Cuando vemos en qué nivel de conciencia se encuentran actuando en ese tema y, por ejemplo, sale apatía, miedo, etcétera, toman conciencia también de que obviamente si lo que están buscando, por ejemplo, en el caso de una relación de pareja es amor y están en un nivel de conciencia de miedo, pues va a ser imposible tener esa conexión con el otro, porque lo que está dominando en la percepción de la pareja es el miedo. Y en el miedo que hacíamos, pues es retraernos. Entonces no estoy abierto al otro, no estoy abierto a sentirme seguro con la otra persona, ¿no? O en el caso del dinero, pues sería lo mismo, ¿no? Un nivel de conciencia de miedo tendría que ver con esa sensación de que el dinero tiene algo que me genera eh, algún peligro, alguna situación, y por lo tanto no me abro a eso, ¿no? O un estado de culpa. Si hay culpa, pues es como si yo estoy en un estado de conciencia de culpa en temas de dinero, por ejemplo, pues si hay culpa, no me merezco nada. Ajá, más bien me voy a estar castigando. Seguramente estaré, incluso si tengo dinero que alguien me da extra, ¿no? O lo pierdo rápidamente, o ahora sí como que me llega el dinero y se me va de las manos, ¿no? O sea, hay que ver de qué manera el nivel de conciencia está afectando un tema en particular. Em, dice aquí Elis. Hola Elis, ¿qué tal? Dice, ¿qué diferencia hay entre conciencia, únicamente con C, y conciencia? Y dice, porque muchos dicen que es distinto. Perfecto.
Mira, primero, la conciencia con C normalmente es como ese estado de darme cuenta de algo. Ujú. O sea, yo soy consciente de que ahorita está haciendo aire, ¿no? Estoy consciente de que en este momento se requiere estar transmitiendo aquí, poniendo las diapositivas, etcétera. O sea, es una conciencia que tiene que ver con lo que estás haciendo, ¿no? Con lo que está pasando, que está ubicada más como en cuestiones, digámoslo, simples, ¿no? Y la conciencia con S, como la CS, perdón, la SC, tiene que ver con estado de conciencia como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que es un estado de conciencia que nos habla de un nivel de percepción mucho más amplio. No nada más poner atención en algo en el momento, sino estar consciente de lo que implica. Es como más existencial, por así decirlo, ¿no? O sea, realmente yo esto de la SC y la C, en cuanto empecé a estudiar todo esto de la conciencia por ahí del, o sea, ya estudiarlo en forma, digámoslo así, por ahí del 99, fue de lo primero que me llegó como de información, o sea, y de lo primero que yo escuchaba. Y así lo aprendí, ¿no? Y vi que en muchos libros que hablan como el desarrollo espiritual y todo, hacen esa distinción. O sea, a mí ya se me quedó como costumbre. O sea, aunque realmente también he visto que alguien lo maneja simplemente con C y se refiere a lo mismo, ¿no? De estos niveles como de conciencia a un nivel más profundo. Entonces es lo interesante de esto, que realmente más bien depende de, yo creo que de la costumbre de la gente, ¿no? Y como para distinguir un poco a qué se refiere, que es un estado quizá más profundo de lo que está hablando y no nada más poner atención a lo que ocurre, ser consciente de una situación en particular, ¿no? En términos como más superficiales, por así decirlo. Eh, Hola Lupis, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y sintonizarnos. Y dice Liz, ahorita que vi, que si puedes revisar, ok, ¿dónde ando en cuestión de salud? Claro que sí, vamos a ver cuál es el nivel de conciencia referente al tema de salud, para ver también ahí. Te puede dar clave interesante para ver por dónde puedes empezar a trabajar. Déjame ver aquí. Ok. Muy bien, conecto con mi ser y con el ser de Elise. Pido que me sea mostrado cuál es el nivel de conciencia actual referente al tema de salud de Elise. ¿Cuál es su nivel de conciencia respecto a ese tema? Ok, Elise, aquí el que me salió fue el nivel de conciencia de la ira. Entonces, trabaja con esa emoción y con ese nivel de conciencia. Trabaja todo lo que tenga que ver con resentimiento, frustración respecto al tema de salud, la sensación de venganza, quizá alguna experiencia que te hayas hecho sentir en algún momento como que la vida quizá o la situación que has vivido y que te ha llevado un poco a un tema de salud, necesitas como esa sensación de vengarte de eso. Ajá. O también estados de rebelión, de odio que ya también guardado, agresión, ¿ok? Eso puede ayudarte como a ir cambiando la percepción del tema. Algo que puedes hacer con tu péndulo, Elis, que tú ya tomaste el curso, ¿no? Tomas tu péndulo y lo que puedes hacer es dar la instrucción de purificar y sanar todo aquello que te mantiene en un nivel de conciencia de ira respecto a los temas de salud, a tus temas de salud, para que eso te ayude a limpiar todo lo que te está reteniendo en ese nivel
Y también con tu péndulo puedes pedir que tu nivel de conciencia sea elevado al nivel más óptimo posible respecto a tu tema de salud. Y también lo trabajas y eso te va a ayudar a ir moviéndolo. Repite eso varias veces, o sea, no nada más lo hagas una vez para que empieces a generar, digamos, el mecanismo y llegar justamente a ese nivel de romper con aquello que detiene la percepción de este nivel de conciencia de ira en respecto al tema de salud y puedas aumentar tu nivel, quizá llevarlo a algo, por ejemplo, ¿no? Algo muy bueno sería quizá más neutral o de disponibilidad, que es mayor apertura para trabajar, soltar, liberar, etcétera, ese nivel, ¿no? Entonces, ahí tú verás también cómo lo puedes ir trabajando y si tienes dudas, pues ahí me echas un grito, ¿vale? ¿Quién más? Em, Dice Liz, ok, pues un gusto, Liz. Dice aquí Ernesto Palacios. Hola, Rafa, la relación entre mi hijo y yo, ¿en qué nivel de conciencia estamos? Perfecto, mira, también las relaciones mantienen un nivel de conciencia, entonces vamos a ver. Muy bien, gracias. Muy bien, conecto entonces con mi ser y con el ser de Ernesto. Pido permiso para conectar y saber cuál es el nivel de conciencia en el cual se encuentra su relación, la relación con su hijo. ¿Cuál es el nivel de conciencia en el que se encuentra la relación con su hijo en estos momentos? Muy bien, Ernesto. Aquí me sale que está en el nivel de... Sí, lo tenemos aquí. Ok, déjame ponerlo para que lo veamos. Es el nivel del orgullo. Está prácticamente en este punto. Y en el nivel del orgullo hay que trabajar los aspectos que nos están conectando con esa sensación de separación. Ujú. Aspectos en donde quizá el orgullo, por no querer ceder ante una situación o por creer que él o tú tienen razón en algo o no, pues lo está llevando a un punto en donde la relación puede estancarse, en donde hay ciertos aspectos también ahí de eh, dignidad, ¿no? Entonces, trata de abrir un poquito más la mente también para entender quizás sus puntos de vista y obviamente también sería muy bueno que él tuviera esa apertura para poder generar realmente un estado de comunicación. Ujú. En este estado de nivel de conciencia, generalmente lo que más se puede dificultar es la comunicación. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que yo tengo la razón o que lo que yo veo en mi vida vale más que lo otro. Ajá. Entonces, ahí podrías observar de qué manera abrir justamente tus ideas al respecto sobre cómo es, cómo debería de ser o cómo debería de ser la situación o él cómo debería de responder ante la situación para poderlo desbloquear, ¿no? Darle la vuelta mentalmente un poco hablando a esto y ahora sí que atreverte, ¿no? Pasar al siguiente nivel de conciencia y romper con algún esquema ahí que te esté impidiendo como abrir el tema de comunicación o generar quizá esa sensación de confianza también para poder romper esa barrera que han creado respecto a la relación. Ok, perfecto. Dice Lupis, yo tengo una duda, ¿esta información está relacionada con los chakras, por aquello de los colores? No necesariamente, Lupis, o sea, podremos verlo nada más en la cuestión de que los chakras tienen colores, como les decía yo la vez pasada de los chakras, los colores que nos han, digamos, vendido, por así decirlo, de los chakras, los 7 colores básicos, no tienen realmente nada, mucho que ver muchas veces
con el verdadero color de los chakras. Entonces, podría parecer que tienen relación, pero no del todo, ¿ok? Lupis dice, también quiero saber en qué estado me encuentro. Ok, Lupis, vamos a ver. Perfecto, conecto con mi ser y con el ser de Lupis en este momento. Y pido a tu ser que me muestre cuál es tu nivel de conciencia promedio actual. ¿Cuál es tu nivel de conciencia promedio actual? Conciencia divina, muéstrame el nivel de conciencia promedio actual de Lupis. Ok, aquí sale el nivel del deseo, que está aquí. El nivel del deseo es un nivel que está conectado con la emoción del anhelo. Entonces, es posible que estés como buscando algo, como la sensación de que algo falta en tu vida, o que lo que tienes o lo que has alcanzado en este momento no es suficiente. Ujú. La buena noticia es que es un nivel que te va a ayudar también como para moverte. Ujú. Es como esa energía o la motivación para buscar aquello que hace falta. Ajá. Pero seguramente también hay un poco de insatisfacción de acuerdo a lo que actualmente tienes. Ajá. Sea ahora sí que en el área de tu vida que sea. O sea, esto, como pregunté, es un nivel promedio de tu nivel de conciencia, es como hacer la suma de los diferentes niveles de conciencia que están jugando actualmente en tu vida y poner de manifiesto como el más predominante, ¿ok? Por lo tanto, también observa qué necesitas. Ajá. Sé consciente de eso y también empezar a buscar quizá lo necesario pues, para conseguirlo. Ujú. También ve quizá qué aspectos de tu vida estás siendo demasiado adicta, ya sea en cuestiones, por ejemplo, de costumbres, pensamientos, este, relaciones, acciones, etcétera. Entonces, todo eso puede ser como una clave para empezar a ver qué necesitas cambiar. O sea, este nivel nos va a llevar a un punto en donde necesitas observar qué aspectos hay que mover en tu vida, pues para ir avanzando, ¿no? Hacia el punto del valor y atreverte también a dar los cambios, hacer los cambios necesarios para llegar a un punto donde las cosas funcionen mucho mejor, ¿no? Digo, no es que sea que tengas que pasar del deseo directamente como para llegar después a la ira, etcétera, pero seguramente sí vas a atravesar de una forma u otra esos niveles, porque al desear algo podrás también llegarte a molestar por alguna situación que no funcionó en su momento, ajá, o porque no has alcanzado lo que estás buscando y te lleve después en mayor o menor grado a cada uno de estos niveles. Normalmente eso pasa, que los vamos atravesando. A veces puede ser cuestión nada más de una percepción que tenemos, una emoción como más pasajera, o a veces sí es como toda una etapa en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, ahora sí que tómalo en cuenta ahí, Lupis. Ok. Ernesto, gracias a ti también. Muy bien, pues no sé si hay alguna duda o pregunta más, algo que quieran agregar, sino ya para despedirnos. Muy bien, creo que no hay ninguna duda más, ningún comentario. Gracias a ti, Lupis, también. Pues bueno, tomen en cuenta esto porque es importante, como les decía, algo que les puede dar también una clave de en qué punto se encuentran es también qué tipo ahora sí, qué tipo de cosas les rodean, ¿no? O qué tipo de cosas consumen a nivel de programas, a nivel de
lecturas, a nivel de lo que ven en redes sociales, a quién siguen, todo eso es parte también de lo que va a reflejar y va a influir también su vida en ese sentido. Em, ya estoy dando citas presenciales. No, Lupis, todavía no. Todo lo estoy haciendo online. Desde que empezó todo esto, sigo trabajando online y yo creo que lo más probable es ahora sí que cerrar el año con todo esta modalidad online. Ajá. Entonces, yo creo que hasta el próximo año. Así que, como les he dicho, no hay ninguna diferencia en cuanto a lo que puedan experimentar en una terapia a distancia o presencial, o sea, es lo mismo en el sentido del efecto que se genera. Claro que es mucho más lindo, ¿no? Poder estar ahí, recibirles, estar trabajando, platicar y todo, pero ahora sí que adaptándonos a las circunstancias y también por el bienestar también de muchos involucrados. Creo que lo más conveniente ahorita para mí es mantenerme, al menos hasta lo que es este año, en la modalidad online. Entonces, si quieren agendar cita, pueden hacerlo. Eh, la ventaja también de esto es que si de repente por sus horarios, ¿no? De lo que están haciendo, tienen un poquito más tarde la cita, pues también aquí nos podemos acomodar, o sea, podemos ir ajustando de acuerdo a la necesidad de cada quien. Y obviamente, pues también en sus casas, pues se evitan el traslado, ¿no? Si de repente terminan el trabajo y nos tienen que desplazar de un lado a otro. Entonces, bueno, ahora sí que viendo lo positivo en la situación, hay ventajas de poder trabajar a distancia y pues todos mis servicios están a distancia ahorita, ¿no? Lectura de tarot, lectura de runas, las terapias de sanación energética, todo eso. Y bueno, por último, ya se acerca octubre. En octubre cumplimos, Luz Medicinal cumple 6 años, entonces voy a estar lanzando ahí algunas promociones de sesiones, de cursos, entonces como para que también, si ahorita en cuestión de posibilidades económicas también tienen ciertas restricciones, pues bueno, ahí van a tener varias opciones para poder trabajar a un menor costo en algunos casos o con alguna promoción especial. Entonces, bueno, para que estén pendientes, estoy trabajando ya en los promos para lanzarlos empezando octubre prácticamente. Y bueno, si tienen alguna duda sobre esto, alguna pregunta, pueden hacerla, mandarla por mensaje. Si quieren compartirme algo, pues también adelante, ¿ok? Y nos estamos viendo para la próxima emisión. A ver qué preparo, porque todavía no he aterrizado bien el tema de la próxima charla, pero vamos a ver qué. Y bueno, también en octubre estaré haciendo algunas meditaciones especiales por lo del aniversario de Luz Medicinal, algunas meditaciones de sanación que hace mucho no hago y que quiero hacer un especial justamente con el Buda de la medicina, que es bastante interesante todo el efecto que tiene trabajar con esa energía. Entonces, quiero compartirlo con ustedes también. Pues bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por participar. Y para quienes nos van a ver también en diferido, pues bueno, si algo les resuena, les queda alguna duda, quieren compartirme alguna experiencia, etcétera, aquí estamos disponibles, ¿ok? Les mando un gran abrazo, muchísimas bendiciones para que esta noche sea maravillosa, feliz otoño, que ya estamos prácticamente, oficialmente el día de hoy ya estamos en otoño totalmente. Y disfruten también de esta temporada para conectar con ustedes y sacar aquello que ya no necesitan, ¿ok? Un abrazo, bendiciones y nos vemos muy pronto. Bye.
Gracias.